Primero haremos un breve repaso del proceso para devanar y ensartar la bobina, y luego lo haremos de nuevo más despacio para que pueda seguir los pasos. Primero se ensarta la bobina antes de ensartar la aguja, y después de haber colocado el carrete de hilo con el sujetador en la máquina y de haber colocado el hilo en esta guía. Coloque el hilo alrededor del disco de tensión de la bobina en sentido contrario a las manecillas del reloj y luego coloque el extremo del hilo en la bobina. Coloque la bobina en el devanador, deslice la bobina y haga presión hacia la derecha y pise el pedal. La bobina comenzará a llenarse. Detenga la máquina para cortar el extremo del hilo. Luego, continúe llenando la bobina. Cuando la bobina esté llena, deslícela hacia la izquierda y quite la bobina del devanador. Coloque la bobina en la caja bobina y luego en la máquina. Cierre la tapa. Ahora pasemos lentamente por el proceso de devanado y ensartado de la bobina para que usted siga paso a paso. Su máquina utiliza una bobina clase 15. Cuando compre bobinas adicionales, no olvide preguntar por este modelo de bobina en los centros de servicio autorizados Singer. Coloque el hilo en la máquina con el hilo saliendo del carrete de esta forma. Si el carrete de hilo tiene una ranura en el borde, coloque este extremo del carrete hacia la derecha, de modo que el hilo no se enrede mientras usted cose. Coloque el sujetador de hilo en su lugar. Utilice el sujetador grande para carretes grandes de hilo. Para carretes medianos, coloque el otro extremo del sujetador hacia el hilo. Para carretes pequeños, utilice el sujetador pequeño que se encuentra en el compartimiento de accesorios. Sujete el extremo del hilo y jálelo hacia la izquierda para que salga del carrete de esta forma. Ahora pase el hilo debajo de esta guía y luego dé vuelta el hilo en sentido contrario a las manecillas del reloj, pasando el hilo alrededor de la tensión del devanador. Coloque el extremo del hilo a través de la bobina, de esta forma, y luego, desde el centro hacia el orificio de la bobina. Coloque la bobina en el devanador. Presione la bobina hacia la derecha. Esto hará que el volante salga del embrague, y esto significa que su aguja no subirá ni bajará mientras esté devanando la bobina. Sujete el extremo del hilo y haga presión sobre el pedal de la máquina. La bobina comenzará a llenarse. Detenga la máquina para cortar el extremo del hilo. Continúe llenando la bobina. Se detendrá cuando esté llena. Presione la bobina y el devanador hacia la izquierda antes de retirar la bobina de su máquina. Esto hará que la aguja se reposicione automáticamente para continuar cosiendo. Es importante mover la bobina de nuevo hacia la izquierda antes de sacarla. Si no lo hace, la aguja no se moverá cuando dé vuelta al volante. Ahora retire la bobina del devanador de bobinas y corte el hilo. Para colocar o retirar la bobina, verifique que la aguja esté en el punto más alto, dando vuelta al volante en sentido contrario a las manecillas del reloj. Quite la tabla, la extensión de la máquina, y luego abra la tapa con las bisagras. Jale el seguro de la caja bobina para luego sacar la caja bobina. Sujete la caja bobina con una mano y con la otra retire la bobina vacía. Coloque de nuevo la bobina llena. De manera tal que el hilo gire en dirección de las manecillas del reloj. Jale el hilo por la ranura y debajo del dedo. Sujete la caja bobina con el seguro de las bisagras. Ahora, colóquelo en la lanzadera.